Qué gusto saludarla. Buenos días, muy amable. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, José. Mil gracias por la invitación el día de hoy. Es un honor estar acá contigo. Sí, en primer lugar, coménteme qué es Indumín, por favor, para quienes nos están sintonizando en distintos puntos del territorio nacional podamos ubicarnos justamente en esta conferencia y sobre todo en lo que va a significar para el 2026. Por supuesto, José. A ver, te comento un poquito. Indumín es la Convención Nacional de Productividad y Políticas para la Minería a Pequeña Escala, ¿ok? Es un espacio creado justamente para impulsar la minería a pequeña escala y fortalecer en general su vínculo con la industria nacional. Indumil es una iniciativa conjunta de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Posgrado Gerens, que como sabemos son dos instituciones académicas con muchísima trayectoria en investigación, formación y gestión del conocimiento en minería. Y creo que es importante recalcar que Indumil nace como una plataforma inédita, ¿ok? Porque la idea es justamente reunir a todos los actores del ecosistema de la minería a pequeña escala para promover una gestión más segura, creo que todos buscamos eso, productiva, rentable y con visión de crecimiento justamente de la minería a pequeña escala. Entonces, he tratado de resumírtelo un poco, pero la idea es que sea una plataforma que reúna a todos los actores importantes relacionados con la minería a pequeña escala. ¿Cuándo se va a realizar Indumín para luego pasar a conversar precisamente sobre el tema de anoche? Claro, se va a realizar el próximo año en marzo, del 10 al 12 de marzo, en el Centro de Exposiciones del Jockey en Lima, ¿ok? Creo que va a ser un espacio súper interesante porque va a tener, por un lado, una sala plenaria en la que va a haber conferencias magistrales. Tenemos muy buenos ponentes en mente, paneles, debates técnicos, mesas de diálogo. De ahí va a haber una feria de innovación tecnológica también, que va a tener más de 140 stands donde proveedores justamente van a poder presentar soluciones modernas, seguridad, inteligencia artificial, etcétera, para la minería a pequeña escala. Va a haber charlas comerciales y justamente lo que tú decías, la antesala de Indumín es Construyendo Indumín, que son estos espacios de diálogo que estamos teniendo previos, en los cuales estamos conversando sobre algunos temas de interés para la minería a pequeña escala. En efecto, ayer usted ha sido moderadora justamente de esta conferencia de Desafío para la Nueva Ley MAPE y la ampliación del REINFO dentro del ciclo Construyendo Indumín 2026, ¿no? ¿Qué efecto, doctora Dufour, puede tener para el país la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera REINFO, considerando que un sector de legisladores de distintas bancadas pretenden ampliarlo hasta el año 2027? Sí, a ver, creo ayer se habló muchísimo del reinfo y la ampliación. Nuestro conferencista César Ipenza lo explicó muy bien. Al día de hoy, como dices, existe un debate sobre la ampliación del reinfo. El reinfo, en teoría, debería terminar el 31 de diciembre de este año. Y la idea era que este año se emita justamente una ley MAPE para transitar ya a un régimen ordinario del 100% para las MAPE. Sin embargo, lamentablemente, por diversas razones, esta ley MAPE aún no se ha emitido y lo que se está debatiendo ahora es una ampliación. Lo que preocupa es no solamente la ampliación, sino como lo vimos ayer, el predictamen, que todavía entiendo está bajo discusión, incluye la ampliación, pero también incluye otras disposiciones. Incluye disposiciones relacionadas a suspender los procedimientos de exclusión y adicionalmente también reintegrar a los reinfos a los cuales no se les amplió el plazo en junio de este año por no cumplir con los requisitos. Entonces, la situación al día de hoy es bastante preocupante porque por un lado el reinfo vence, pero por el otro lado no tenemos una ley MAPE. Entonces, consideramos que estamos en una etapa crítica en estos momentos. Dos temas puntuales usted ha tocado. Uno, que se pretende dejar sin efecto la exclusión, que es la propuesta que se está planteando en el Congreso, un sector de legisladores. El otro, que se argumenta que no se aprueba la ley MAPE y por lo tanto se tiene que ampliar el REINFO. Antes de pasar a ese tema, me gustaría un poco, usted es abogada, que me precise si esta pretensión de ampliar el REINFO vulnera
y quiebra nuestra seguridad jurídica. Creo que el Tribunal Constitucional también ya se ha manifestado sobre el tema, ¿no? El REINFO, como todos saben, es el proceso de formalización, o es el registro que ampara el proceso de formalización. Y ayer también lo comentamos, este régimen en teoría es un régimen extraordinario y transitorio. Sin embargo, el día de hoy ya tiene más de 20 años, ¿ok? Entonces, definitivamente es cuestionable, es bastante cuestionable de que se siga ampliando porque se va en contra de la naturaleza. Recordemos que el REINFO lo que permite es realizar actividad minera sin tener los permisos, ¿ok? Y los permisos se piden por distintas razones. Una de ellas justamente es salvaguardar la seguridad de las personas que trabajan en la industria, la otra es salvaguardar el medio ambiente. Entonces, que haya una nueva extensión claramente vulnera varios principios regulados y el Tribunal Constitucional también lo ha señalado, ayer César lo comentó, respecto de que el REINFO o cualquier nombre que le queramos poner a un régimen de formalización debería ya terminar. Entonces, sí, en verdad es bastante debatible, ¿no? Ahora, pasando al tema de que se pretende dejar sin efecto la exclusión de más de 50.000 mineros informales e ilegales que no han cumplido con el procedimiento, ¿qué efectos puede tener esto en el día a día? A ver, lo que pasó en junio no es estrictamente una exclusión, ¿ok? Simplemente para precisar ahí. Como sabemos, hubo una ampliación hasta junio y se permitía ampliar 6 meses más, ¿ok? Era una prerrogativa del Estado ampliarlo por 6 meses más. Lo que dijo el Estado es, ok, yo lo voy a ampliar 6 meses más para el sector del REINFO que tiene un REINFO vigente, ¿ok? Y para el resto que tiene un REINFO suspendido, no lo voy a ampliar, ¿ya? Para tener el REINFO vigente creo que es importante recordar cuáles son los requisitos, que son muy sencillos. Así que uno es tener un RUC, ¿ok? Y el otro que tanto se debate es el tema del IGACOM, el Instrumento de Gestión Ambiental. Para poder estar vigente, uno tiene que haber presentado solamente presentarlo, no aprobarlo. Y las personas a las que no se les amplió el plazo en junio son justamente personas que llevaban muchísimo tiempo con el REINFO suspendido. Eso significa que estaban realizando, por ejemplo, actividades sin ni siquiera haber presentado su instrumento de gestión ambiental en un plazo bastante extendido. Eso significa que no había ningún tipo de medidas ambientales que se estaban tomando, etcétera. Entonces, reintegrarlos sería un retroceso absoluto, porque lo que estaríamos haciendo es reintegrar a personas que tenían un REINFO suspendido y que posiblemente no hayan tenido una vocación para formalizarse, porque yo creo que la vocación también se traslada y se refleja en tener los REINFOs vigentes, porque eso significa que vas avanzando en las etapas que te pide la legislación de REINFO. Entonces, yo creo que sería un retroceso absoluto reintegrarlos al REINFO, y eso sumado a que se está proponiendo que no se puedan llevar los trámites de exclusión, creo que sería muy complicado, muy complicado, y estaría dejando indefenso a varios estratos de la minería formal. Nuestra invitada es la doctora Millán Dufour, ella es la miembro del comité organizador de Indumín y socio del estudio de Hernández y compañía. Hace 2 días yo conversaba con el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el doctor Gustavo Binatea, y le planteaba una pregunta en el sentido que una de las argumentaciones que se está planteando de quienes están impulsando la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera REINFO es que no se cuenta o no se ha aprobado la ley MAPE, que es la ley de pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Y entonces él me explicó de una manera muy directa, me dijo, esa es una falsa narrativa que se está utilizando justamente para tratar de ingresar este dictamen y tratar de aprobarlo en el Congreso. Me gustaría conocer una opinión suya, ¿qué salida podemos encontrarle respecto a que no tenemos una ley MAPE, eso es cierto, pero qué salida podemos encontrarle en una situación tan compleja como la que usted ha planteado? Sí, a ver, primero te voy a responder desde un punto de vista estrictamente legal. Que no exista una ley MAPE como tal no significa que no hay legislación para para la escala, Claro. para pequeños mineros, ¿ok? El día de hoy tenemos el REINFO, ¿ok? Que es el proceso de formalización,
pero existe un proceso ordinario también. Así que el día de hoy, si un pequeño productor minero quiere realizar actividades y no está en el REINFO, puede seguir un proceso ordinario, que es lo que hacen todas las empresas que hacen minería en el país, que es, primero se gestionan los permisos, se tienen las medidas justamente de protección, y luego de tener aprobado los permisos es que se comienzan a hacer las actividades. En el Perú, acuérdense, para hacer actividad minera, la regla es que tienes que tener los permisos, nuevamente, reitero, es para salvaguardar a las personas, al medio ambiente y tener ciertas reglas claras de fiscalización, de protección, etcétera. Entonces, decir que como no hay una ley MAPE, tenemos necesariamente que ampliar el REINFO porque no hay legislación que ampare a la escala de pequeña minería, eso no es cierto. Sí existen. Definitivamente la ley MAPE sería un paso adicional, porque lo que se propone en la ley MAPE es actualizar la legislación para la minería a pequeña escala, hacerla sostenible, hacerla mucho más real, etcétera. Pero, y entrando un poquito a la ley MAPE, por lo menos el predictamen que existe el día de hoy, y ayer también lo comentamos en la conferencia Construyendo Indumín, la ley MAPE que se está proponiendo ahorita realmente no es una ley MAPE, es una ley de formalización. Es cambiarle el nombre al REINFO y pasar a otro registro y dar plazo para que la gente igual se siga formalizando. Entonces, el tema de la ley MAPE también tiene que realmente aterrizarse y verse para que sea justamente eso, la transición, que es lo que todo el mundo está buscando, la transición entre la formalización, porque es cierto, un estrato muy grande de la pequeña minería necesita formalizarse, pero tener este pase a el procedimiento ordinario y que efectivamente la minería a pequeña escala pueda acceder a eso. Yo le planteaba esa pregunta y me parece pertinente lo que usted acaba de explicarnos, ¿no? Hay una normatividad vigente, ¿no? Lo que pasa que aquí, y este es un comentario personal ya, aquí hay una clara connotación de carácter ideológico de un conjunto de intereses que se están moviendo detrás de esta pretensión. Finalmente, ¿cómo frena las inversiones toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? La ampliación del REINFO, dejar sin efecto justamente los plazos que se habían fijado para la formalización. ¿Cuánto frena la inversión, doctora Mianú Dufour? Yo creo que tiene un impacto bastante importante, ¿no? Como lo comentábamos, existe al día de hoy una superposición importante de REINFO con actividades mineras formales, ¿ok? Y mientras que están en el REINFO, estas actividades mineras formales no tienen una forma de poder protegerse. La única forma que existe al día de hoy justamente es el procedimiento de exclusión. ¿Qué significa el procedimiento de exclusión? Si yo tengo una mina operando y tengo reinfos en la ubicación de mi mina, en verdad, esos reinfos nunca deberían haber sido inscritos ahí porque es una zona prohibida para la formalización, justamente porque existe ya una operación formal operando. ¿Cuál es el mecanismo de protección ahí? La empresa lo que puede hacer es solicitar la exclusión, justamente, reitero, porque es una zona prohibida para el proceso de formalización. Y muchas empresas, muchos MAPE inclusive han presentado esta solicitud de inclusión que se vienen tramitando ante el Ministerio de Energía y Minas, y recién cuando se les excluye, después de un procedimiento bastante largo y engorroso, es que salen del REINFO y ahí puedes tomar medidas. Como comentabas tú también, esta propuesta de ampliación del REINFO incluye inclusive que ni siquiera se pueda hacer la exclusión por un periodo de tiempo. Así que a pesar de que un REINFO esté sobre una zona prohibida, el minero formal en esa zona ni siquiera va a poder solicitar la exclusión. Entonces, si ya todo el tema de minería ilegal frena las inversiones, porque claramente una empresa va a tener mucho cuidado en verificar las áreas para ver justamente si es que hay mineros informales y legales que no tengan el único mecanismo de protección a la mano. Creo que eso va a tener un impacto muy grande en las inversiones. Entonces, sí es importante que se revise a mucho detalle qué es lo que finalmente se va a aprobar antes de fin de año. Y esta preocupación que usted nos da a conocer, doctora Dufour, se lo voy a graficar de una manera muy puntual.
Hay zonas en estos momentos en el país, le voy a graficar lo que ocurre en Cajamarca. En Cajamarca hay zonas como Chugur, zonas como el Tingo, zonas como el Tambo, ¿no? O zonas como Sinchao, que están ubicados en Hualgayot, en Bambamarca, o si no, de extrapolo al otro lado, lo que ocurre en las inmediaciones de Las Bambas, en el corredor minero del sur, donde en efecto hay una invasión de mineros ilegales y lo más grave ya con asociatividad con bandas criminales. Entonces la gran pregunta, y usted lo ha explicado con suma claridad, esto naturalmente frena las inversiones y no hay manera de sacarlos de esas zonas hasta que se resuelva el tema. Entonces, ¿qué salida podemos encontrarle? Es que yo creo que acá también hay un tema de voluntad política, ¿no? Lo que decían ayer, no sé si te acuerdas al final lo que le pedí a mis panelistas es, oye, si tienes unos segundos para darle un mensaje al Congreso, ¿cuál sería, no? Y creo que mis panelistas coincidieron en que el Congreso, primero que no tiene que patear el problema para el próximo gobierno, que realmente tiene que ver que esto es un problema grave, y que ampliar simplemente el reinfo y más con estas condiciones lo que está haciendo es lo está agravando. Entonces, por un lado lo que necesitamos definitivamente es legislación correcta, pero después también capacidad de ejecución, ¿no? Porque si tenemos una ley muy bonita, pero que después no tiene a su vez acciones inmediatas, la ley va a quedar en el papel, ¿no? Así que hay muchas zonas, como tú dices, con mineros ilegales, eso significa que no están ni siquiera en el reinfo, y simplemente no se está teniendo la capacidad para poder tomar las medidas y poder finalmente retirarlos de esa zona, ¿no? Porque están cometiendo un delito. La minería ilegal es un delito y debería tomarse acción inmediata. Entonces, yo creo que es algo complejo, pero que no es solamente la norma, así que es tener un plan y tener un plan que se ejecute en la realidad. Doctora Millanú Dufour, miembro del comité organizador de Indumín y socio del estudio de Hernández y compañía, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la deferencia de su parte, muy amable.